Comprensión del marco institucional y los procedimientos para la toma a cargo de personas privadas de libertad violenta. En un entorno profesional particularmente complejo, debido al perfil de los detenidos violentos, es imperativo que el personal tenga un buen conocimiento del marco de referencia. Para ello, deben conocer los textos reglamentarios, en particular los relativos a la doctrina y la normativa interna. Por este motivo, es conveniente enviar estos documentos a los agentes antes del comienzo de la formación para que los estudien y para que las sesiones pedagógicas puedan favorecer los intercambios durante esta primera etapa de la formación. Este enfoque va a permitir aclarar el mayor número posible de cuestiones. Además, se deberá facilitar a los agentes, antes del comienzo de la formación, una descripción de los puestos de trabajo, así como de los planes de emergencia. La doctrina abarca varias temáticas. Análisis del contexto. Público en las unidades de detenidos violentos, UDV. Organización de la detención con la configuración de las UDV y el equipamiento de las celdas. Es importante que el personal se haga cargo de la arquitectura de la celda, pero también de los locales comunes. Orientación de los reclusos en las UDV, especificando los criterios y procedimientos de asignación, en particular, el procedimiento de asignación de emergencia. Toma a cargo de las personas privadas de libertad mediante la evaluación del riesgo de cometer un delito y los medios de seguridad y la individualización del régimen de detención y atención, ya que, según el recluso, los recorridos y el nivel de supervisión serán diferentes y específicos. Toma a cargo durante la detención y la gestión en la UDV. Personal empleado en la UDV. Es importante aludir al equipo multidisciplinario y a la comisión multidisciplinaria que desempeñan un papel fundamental. Por último, el tercer punto previsto en el sistema es que el equipo esté acompañado por un psicólogo formado específicamente para efectuar la supervisión. Además, es imperativo que el personal tenga acceso a las descripciones de sus puestos de trabajo y a la de sus compañeros de formación. Esto tiene por objeto facilitar el respeto de las actividades de cada persona en su ámbito de intervención y poder aplicar los procedimientos de forma coherente. Cada hoja de descripción del trabajo debe indicar los siguientes detalles: identificación del puesto de trabajo, características y propósitos del mismo, horario de trabajo en el puesto, deberes y responsabilidades del agente, cómo informar y ser informado, medios de alerta y comunicación, medios de información y descripción detallada de las tareas específicas que debe realizar cualquier supervisor en un puesto de trabajo. Todos estos elementos también se incluyen en el tutorial de formación. Con el fin de fomentar los intercambios con los profesionales, se ha elaborado el tutorial de formación con ayuda de la Dirección de la Administración Penitenciaria y sus subdirecciones sobre tareas de oficio profesionales. Este tutorial de formación se puede impartir tanto de forma presencial como a distancia. Para el Departamento de Formación de la ENAP, como ya se ha mencionado, es conveniente que los discentes puedan hacerse cargo de este tutorial antes del inicio de la formación para que las actividades previstas en las distintas sesiones sean mucho más dinámicas y operativas. Este documento de formación propone un resumen de la doctrina y del proceso de la violencia que se divide en tres grandes áreas. En el proceso de la violencia y sus grandes áreas encontramos: 1. Comprensión de los fenómenos de la violencia. Conocimiento de los fenómenos de violencia. Identificación de los fenómenos de violencia. 2. Prevención de la violencia. Establecimiento de una relación positiva. Construcción de una relación estructuradora. Identificación de las causas de los actos violentos para luchar mejor contra dicho fenómeno. 3. Gestión de los fenómenos de violencia. Procesos conflictivos y tipos de agresividad. Resolución de conflictos. Según la definición de la Organización Mundial de la Salud en su Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud de 2002, la violencia se define como el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. La violencia en las prisiones incluye varias formas, varias causas, tipologías específicas y puede ser de diferente naturaleza. A veces hace acto de presencia en forma de violencia externa y a menudo será el último medio de expresión de una persona bajo coacción. Objetivos pedagógicos en la formación del personal.
Este periodo de formación debería permitir conocerse mejor a uno mismo e identificar los propios diferentes estados emocionales durante las simulaciones. Permite adoptar una actitud adecuada para que el interlocutor se calme y evite los arrebatos emocionales. Se deben favorecer los ejercicios y los juegos de rol para que el profesional sea consciente de los conocimientos y de las aptitudes que ha adquirido, de sus habilidades interpersonales y su capacidad para identificar las intrusiones psicoemocionales desfavorables en la gestión de los actos violentos. ¿Cómo manejará el profesional el comportamiento agresivo o violento? No existe una sola forma de violencia, sino varias distintas. Puede haber una gran disparidad entre el comportamiento esperado y la consecuencia deseada para las personas privadas de libertad. A veces, los autores de acciones violentas cometen intencionadamente actos que, objetivamente, se consideran peligrosos y muy perjudiciales para los demás, pero que no son percibidos como tales por los individuos causantes. La comprensión de las causas es un indicador clave para el personal. Las causas de la violencia en las cárceles. Violencias reactivas. Es la violencia generada como reacción a razones fútiles de cohabitación. Ejemplo, elección de un programa de televisión, higiene y limpieza de la celda. Violencia entre clanes. Es la violencia dirigida hacia los grupos o clanes rivales. Ejemplo, orígenes étnicos o sociales, afiliaciones a grupos, peleas de vecindario, etc. Violencia utilitaria. Es una violencia que puede resultar útil para algunos reclusos. El ejemplo más común es el chantaje. Intimidación y abuso. Es la violencia que se manifiesta principalmente en casos de agresión sexual, violación, etc. Tratamiento y gestión del comportamiento violento. Expresión de la violencia. Los tres tipos de violencia observados son interpersonal, intrapersonal o colectivo. La violencia en la prisión puede ser de diferentes tipos: psicológica, física, sexual, negligente o de privación. Posibles consecuencias de la violencia en los individuos. ¿Cuáles son las señales de advertencia? Las reviviscencias son principalmente pesadillas, escenas retrospectivas, etc. Evitaciones. El individuo evita a otras personas, ciertos lugares, etc. Hiperactividad. Irritabilidad, excesos, sobresaltos, dificultad para dormir. Formación para regular la violencia mediante la prevención o la represión. La formación del personal de vigilancia sobre la cuestión de la violencia sigue siendo uno de los recursos fundamentales para establecer los indicadores relativos a los fenómenos de la violencia y facilitar la conciliación de esas diferentes formas, causas y tipos de violencia. La prevención se trata de la misma manera que la represión. Los contenidos sobre la conducta psicológica, los trastornos psicológicos y las repercusiones relacionadas con la violencia ayudarán al personal de vigilancia a aprender los diferentes comportamientos cognitivos, afectivos y emocionales a fin de garantizar mejor la atención de las personas con comportamientos violentos. Este conocimiento está precedido por contribuciones teóricas sobre la violencia y juegos de roles que promueven el conocimiento y la conciencia de la situación. Le savoir-être en situation.